Les doy la bienvenida a Crónicas de Salud. Hoy vamos a hablar de los padecimientos colorectales en los niños. Esto es tan importante porque hay innovación en los tratamientos y es parte fundamental de lo que usted tiene que saber. Y le doy la bienvenida al doctor Luis de la Torre, él es cirujano pediatra del Centro Colorectal para Niños del Hospital Ángeles de Puebla, y la doctora Rosalía Figueroa, gastroenteróloga pediatra del Centro Colorectal también para los niños del Hospital Ángeles de Puebla. Desde Puebla vienen a visitarnos, cosa que me honra muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Tenemos muchos amigos por allá. Ah, sí, te mandan muchos saludos. Ay, mándales besos a todos. Toda la banda del Hospital Ángeles Puebla. Perfecto, un besote enorme a toda la banda. Vamos a hablar de las enfermedades colorectales en los niños. Como que no pensamos que esto existe. Cuando hablamos del término, tú como gastroenteróloga, pues como no es algo común en los chavos que tenemos en mente, pero sí es más común de lo que pensamos en lo que va en tu consulta diaria, ¿no? Sí, de hecho, bueno, es un problema del cual mucha gente no quiere hablar, entonces ahí es donde está el principal problema. Sí. Entonces, aunque se tenga y sea un poquito más frecuente de lo que uno piensa, la gente no tiene conocimiento de ellos, e incluso hay médicos que les cuesta mucho trabajo identificar o poder referir a un paciente con este tipo de problemas. Enfermedad colorectal en niños, ¿cuáles son? ¿A qué se refieren? Porque pensamos más que nada en ese tipo de enfermedades en el adulto. Claro. Bueno, en realidad lo que trata el centro colorectal es, para empezar, es el primer centro colorectal que hay en México y en todo Centroamérica y Sudamérica. Y es el segundo en el mundo, ¿no? Tenemos que sentirnos muy orgullosos de eso. Es un privilegio, la verdad, para nosotros tener, y más en el Grupo Ángeles, tener el primer centro colorectal. Lo que tratamos ahí son fundamentalmente dos enfermedades congénitas, que son las dos más frecuentes que hay en los niños. Uno es los niños que nacen con malformación anorrectal, que también la gente lo conoce como ano imperforado. ¿Ano? Ano imperforado. O sea, no tienen... Los bebés nacen sin ano, es decir, y es niño o niña. Defecamos, ¿no? Así es. Y el otro problema que también es muy frecuente, que es congénito, que se llama enfermedad de Hirschsprung, o también se conoce como megacolon congénito. Es decir, estos niños nacen normales, aparentemente, pero la parte terminal del tubo digestivo, la parte terminal del intestino grueso, que es el recto, no permite la salida del meconio, que es la primera evacuación que tienen los bebés, y entonces los niños empiezan a tener obstrucción intestinal. Y o sea, llega un momento en que obviamente los niños requieren de una operación o de una intervención urgente en ocasiones, ¿no? Pero ¿por qué se da? O sea, entiendo el ano imperforado, ¿no? Que no tienen ano, o sea, no hay por la salida de las heces, ¿no? Así es. Este megacolon, ¿qué es lo que pasa en el colon? O sea, ¿por qué se guarda ahí y no avanza el meconio, como dices, la primera evacuación? Así es. Nunca, o sea, ni siquiera, eso es al nacer. Sí, porque es una enfermedad congénita. Y nacen desde el principio. Es algo que hay que puntualizar. Claro. Los niños que nacen, por ejemplo, con labio y paladar abierto, hendido, que se conoce, o labio leporino, eso lo detecta la enfermera, lo detecta cualquiera, ¿no? Claro, pero o los niños que nacen con un defecto en la espalda que se llama mielomeningocelia también lo ven porque es congénito. Esta enfermedad que también es congénita, el problema es de que el recto nace sin unas células que llaman células ganglionares, y entonces esas células ganglionares, al faltar, no permiten que el recto se relaje y permita el paso del meconio o de la materia fecal o del gas de los niños. Y por lo tanto los niños nacen con una obstrucción. Entonces, desde que empiezan a lactar o desde su primer alimento, ahí se nota que hay algún problema. Desde el día 1 de vida. Sí. ¿Los bebés cuando obran el nacer aún sin alimento? Es una pregunta, ¿no? Sí, obran. ¿De todo lo que han tragado en el vientre? Sí, bueno, normalmente el niño está ingiriendo líquido amniótico y está, o sea, su intestino está funcionando. Y la primera evacuación nosotros la llamamos meconio, y puede ser, al nacer, pueden ya tener la primera evacuación, esta evacuación, y después ya con la alimentación van a seguir evacuando. Eso es lo normal. Eso es lo normal. Pero ustedes, o sea, cuando una mujer tiene a su bebé y me imagino que no lo dejan salir del hospital hasta que no tiene su primera evacuación. O es algo difícil. Bueno, en teoría sí debe ser. En teoría debería ser. Desafortunadamente en México, al ser una enfermedad congénita, se está diagnosticando alrededor
en promedio a los 5 años. 5 años. 5 años. Sí, pero ¿cómo 5 años? Sí. O sea, no se me hace. ¿Y cómo le hacen? Parece ilógico, ¿no? Parece Totalmente. ilógico. Sí, por ejemplo, en países como Estados Unidos, los niños con esta enfermedad se detecta en el periodo neonatal y se trata en el periodo neonatal. Y en México no. En México, desafortunadamente, el uso, por ejemplo, de estimulación rectal con supositorios, con termómetros, laxantes y demás, hacen que los niños vayan sobrellevando la enfermedad y puedan llegar a tener 3, 4, 5, 6 años, ¿no? Entonces, o más. ¿Qué dice el pediatra? Ay, es que tu hijo es un poco estreñido. Está un poquito estreñido. Sí, el diagnóstico normalmente es estreñimiento crónico y a veces lo dicen, no, pues es que ya es intratable, ya es un estreñimiento crónico ya muy severo y así lo llevan. Eso es como, se podría decir que ese es el principal diagnóstico de este equivocado, por supuesto, de este megacolon. Sí, nosotros le llamamos a esto un pecado venial. ¿Por qué? Porque hay pecados mortales, ¿no? Sí, y este es... Y hay pecados mortales en el que los pacientes nacen y tienen estreñimiento de otro origen y los operan porque creen que tienen enfermedad de Hirschsprung y les hacen resecciones intestinales, les quitan el colon o les quitan un segmento intestinal o les hacen una cosa que se llama colostomía, que es derivar el intestino fuera de la pared abdominal. Y esos pacientes nunca tuvieron enfermedad de Hirschsprung. Entonces, por eso nosotros decimos que en la enfermedad de Hirschsprung existen pecados veniales y pecados mortales, ¿no? Pues qué bueno que estemos hablando sobre esto, y si su hijo tiene alguno de los síntomas que aquí los doctores han mencionado, vaya con un especialista o coméntelo de estas situaciones que están hablando aquí los especialistas del Centro Colorectal para Niños. Una pausa y volvemos. El Twitter, @Soriano. También el Messenger Crónicas de Salud Imagen @hotmail.com. No se vaya, volvemos.